Quiero en esta tarde, hermanos, tener un tema bastante muy bonito y trae una tremenda enseñanza para nosotros, porque necesitamos muchas veces, hermanos, que Dios nos hable un poco, tal vez no recio, sino que quiere que le entendamos. Muchas veces no entendemos lo que Él dice. Amén. Apocalipsis capítulo 2, hermano, versículo 1. Solamente el versículo 1 de Apocalipsis 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Vamos a leerlo nuevamente en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Vamos a orar. Señor Jesucristo, te damos gracias en esta hora. En el nombre poderoso, Señor, venimos ante ti. Señor, usa mis labios de barro, limpia mi mente, mi corazón, Padre, para poder presentarme. Señor, poder, Dios mío, aleluya, hablar de esta bella palabra. Señor, que es tu palabra, Señor, la que quedará, Señor, la que juzgará a los vivos y a los muertos. Te damos gracias, Señor, en esta hora por esta palabra. Amén. Pueden sentarse, hermanos, dando la gloria a Dios. Gloria a nuestro Dios, bendito Jesús. Quiero predicar en unos minutos, unos 30 minutos este día. Al Señor, quiero poner el tema perdidos en el templo. Ese es el tema de hoy. Perdidos en el templo. En este pasaje que hemos leído, hermanos, es tan importante, uno de los escritos que el Señor Jesucristo le dio al apóstol Juan en la isla de Patmos. Y en verdad vemos nosotros de que este escrito, esta palabra quedó aquí, hermanos, para que nosotros podamos sacar el provecho, podamos entender, podamos reconocer y podamos entenderle a Dios lo que Él quiere hablar. Amén. Muchas veces sabe de que yo creo que todos los seres humanos nos gusta que nos entiendan lo que hablamos, ¿verdad? Y a veces le dicen a uno, si usted no entiende lo que le digo, ¿verdad? Y el que está explicándole en palabras sencillas, humildes, y no le entiende, y que usted no entiende lo que quiero decir, ¿verdad? Entonces, hermano, y usa la palabra hasta para decirle a Jesús, es que Jesús quiso decir esto. Hermano, nunca Jesús quiso decir, Él siempre lo dijo. Amén. Él nunca estaba ahí pensando lo que iba a hablar, ni lo que iba a hacer, ni lo que iba a decir. Él dijo y eso fue. Amén. Entonces, hermano, en este pasaje que hemos leído, Dios está hablando directamente al ángel de la iglesia, que es el ministro que administra una congregación. Aleluya. Que es el predicador. Y todo el deseo debe ser de un predicador, que las almas sean salvas. Esa es, hermano, por la cual Jesucristo ha comisionado a hombres, hermano, que estén dispuestos, hermano, a llegar al Señor con un compromiso. No estoy hablando de pastores asalariados porque ellos tienen su pago en la tierra. Estoy hablando, hermano, de un evangelio con compromiso. El compromiso es, hermano, que está en juego nuestra salvación del alma. No está
Y ante Dios todos necesitamos la salvación. Pero el Señor Jesucristo. Entonces, hermano, vemos nosotros aquí que el tema que hemos escogido, usted dirá, pero no tiene mucho ¿qué cabo tiene aquí? ¿Cuál es el significado? Perdidos en el templo. Pues ya va a ver usted que es una enseñanza muy maravillosa que Dios tiene enseñado a nosotros. Gloria al Señor, hermano. Y vemos aquí nosotros que en verdad, que muchos nos acercamos a Dios. La Biblia dice, muchos somos llamados, ¿verdad? Y pocos los escogidos. Dice la Biblia. Muchos somos llamados, pero son pocos los escogidos. Y también dice la Biblia, y no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Todo el mundo dice, Señor, Dios mío, más cuando está en un apuro, o está en un problema, que está cayendo el edificio, se está hundiendo la ciudad, entonces clama, Dios mío, hoy sí creo en ti, ¿verdad? Pero no es eso, hermano. Nosotros tenemos aquí que ver las cosas como tienen que verse en la palabra de Dios. En verdad, que muchos se acercan a Dios, hermano, humildemente, en diferentes maneras. Pero la principal manera tiene que ser, es de ser salvos. No venimos aquí porque hay comida, no venimos aquí porque nos gusta el lugar. Venimos aquí porque en verdad nosotros necesitamos a Dios. Dios no necesita de mí. Somos nosotros los que necesitamos a Él. Todos los humanos necesitamos a Dios. No hay nadie que se llene la boca y diga yo necesito de Dios. Hermano, puede estar en una cueva, puede estar en un lugar, hermano, en un sótano. Y ahí llega el momento que necesita a Dios. Cuando llega la enfermedad, cuando llega la incapacidad, cuando llegan todos los problemas, necesita a Dios. Todos necesitamos a Dios. El problema es que vamos orgullosos. La Biblia dice, hermano, que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Hay un cuadro, hermano, cuando Jesús fue crucificado. Este cuadro que registra la Biblia, que cuando Jesús fue crucificado, hermano, dice la Biblia que fueron crucificados dos hombres, uno a su izquierda y otro a su derecha. Gloria al Señor, hermano, y dice la Biblia aquí que muy cerca de Jesús estaban ellos, pero a pesar de estar cerca de Jesús, uno no fue salvo. Oye esto, hermano, encontramos nosotros aquí de que el otro, uno se salvó y el otro no fue salvo. ¿Será que Jesús no puede salvar a los dos? No, la situación es esta, hermano, que la salvación es para todo el mundo, pero no todos la reciben. Aleluya. Entonces estaba cerca, tan cerca de Dios que se perdió. Recuerda que Jesús es Dios, ¿verdad? Y estaba colgado en la cruz. El hombre humano, ¿verdad? Porque Dios no puede colgar porque Dios es espíritu. Pero allí estaba Dios en forma humana, por lo tanto, el que había hecho prodigios en la tierra, el que había hecho milagros en la tierra, el que, hermano, que había levantado a Lázaro, el que había levantado a la hija de la viuda de Naín, el que había levantado, hermano, a los paralíticos, estaba colgado. Amén. El Dios de la gloria estaba ahí. Aleluya. Oiga al Señor. Pero Dios no puede ser crucificado, pero Dios estaba crucificado, hermano. ¿Cómo? Envuelto en una carne humana. Manifestado en carne humana, estaba colgado allí, ¿verdad? Por ese motivo que mucha gente no entiende que el que estaba allí era Dios, pero en forma humana. Porque como humano, sí, le traspasaron los clavos, pero como Dios no tiene cuerpo. ¿Estamos claros? Amén. Amén. A Dios no lo pueden crucificar, a Dios no lo pueden maltratar, a Dios no le pueden castigar, porque Dios es espíritu y Dios no se ve. Es intangible, invisible. Hermano, no se puede. Entonces, hermano, el Aarón estaba tan cerca que no fue salvo. Muchas veces, hermano, nos creemos tan cerca de Dios, nos creemos estar tan cerquita de Dios y creemos que estamos abrazando a Dios, a Jesucristo, pero hermano, en verdad puede hacer que estemos más lejos. Por eso, mi hermano, la Biblia cuando habla de esto dice que estaba tan cerca de Dios y se perdió. Hay mucha gente de igual manera en los días de Jesús que cuando oyen la palabra, ¿sabe qué dice? Se retiraron de Jesucristo. Ahí puede leerlo en Juan 6:60. Vamos a leerlo. Entramos a la página de la Biblia, hermano, por favor.
Juan capítulo 6, versículo 60. Miren lo que dice. Por eso que mucha gente, hermano, rehúsa y aceptar y recibir a Jesucristo, porque sienten que es muy golpeado, muy duro la emoción, ¿no? No es tan fácil, ¿verdad? Como se cree. Pero una de las cosas que he aprendido, que ningún hombre de Dios andaba sobando el mensaje a nadie. Hoy la gente lo soba porque tiene intereses personales, pero el interés personal eso no tiene importancia. En Juan capítulo 6, versículo 60, miren lo que dice: y al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. Usted no sabe cuando en vez de el predicador predica, después hermano, de que se ha acabado el culto, ¿cuánto van a comer asado al pastor después? ¿Van después a comer asado al pastor? ¿No? Alguien dijo eso por aquel tiempo, ¿no? Que después del culto hacían al asado al pastor. O sea que se comían al pastor por allá, pues se lo comían asado, ¿verdad? Bueno, eso. Entonces, lo que estamos aquí es que la palabra, hermano, es dura, pero es medicina para el alma. La palabra es fuerte, pero es medicina para nuestros huesos. Aleluya. Y muchas veces el hombre viene enfermo y cuando la recibe la gente muy dura, hermano, y ya no regresa, es continuo enfermo, no quiero resistir la palabra de Dios. Pero que dice, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Porque como hoy en día el hombre ha suavizado el mensaje y se pone a contar fábulas y chistes y cosas que no tienen nada que ver con la salvación, hermano, y no le importa a la congregación si es salva o se pierde. A él no le importa la iglesia, a él lo que le importa es que al final del mes chequee el buzón y el cheque ahí está. Eso es lo que le importa al pastor asalariado, que no le importan las ovejas, por eso que no le dice la verdad. Él hasta el 30 ya está el buzón, abre el buzón, saca su sobre ahí, saca el cheque, lo va a cambiar y se va de vacaciones con su familia. El domingo se echa un sermón de 1 hora y bueno, bla 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 y se fue. Hermano, ese es un evangelio sin compromiso, pero el evangelio de este día, lo que el Señor quiere es un evangelio comprometido a ser salvo. Necesitamos ser salvos. Si usted no quiere ser salvo, hermano, pues busque un lugar donde no hablan de salvación. Eso sí le digo. Pero si usted quiere ser salvo, usted tendrá que regirse por las páginas de la Biblia, la palabra de Dios. Aleluya. Entonces, hermano, dice aquí que ninguno quería oírla. Era muy dura la palabra. Pero el Señor, vemos aquí nosotros, hermano, de que ¿quién la puede oír? A veces, hermano, nos engañamos los seres humanos. Nos equivocamos. Se predica tan bonito, se predican bosquejos elegantes, bosquejos bonitos, hermano, con anécdotas y muchas cosas que le ponen al mensaje. Conocen bastante la palabra de Dios, conocen historia, conocen, hermano, aquí y para allá la Biblia. Puede ser que creamos que estamos bien cuando estamos muy mal. Usted puede leer la Biblia, puede estudiar, puede orar, pero puede ser que estamos mal. Y yo voy a poner un ejemplo en este día de alguien, hermano, que estuvo entrando al templo por muchos años y estaba muerto en la iglesia. Ya se lo voy a mostrar más adelante. Cuando estamos mal, el apóstol Pablo escribió en Gálatas, capítulo 6, versículo 3, dice que la persona se engaña a sí mismo. ¿Sabe qué? Porque a Dios no podemos engañarlo. A Dios no podemos nosotros engañarlo con cualquier cosa. Él está en todo, en el mínimo detalle. Por muy pequeño que sea la situación, Él está allí. Usted puede hacer cualquier cosa, usted se puede ocultar, esconder de alguien, de buscar engañarlo, pero de Dios jamás. A su nombre. Usted puede esconderse del presidente, puede huir, irse a donde usted quiera. Pero la Biblia dice en los días que aunque te rebotes en las estrellas, y allá te derribará. Y allá Él está. Te puedes ir al profundo del mar y ahí te ve. Porque los ojos de Él traspasan todo lo que es el universo. A su nombre. Entonces, hermano, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Muchas veces creemos que nosotros burlamos a Dios. Y muchas veces nosotros creemos de que engañamos a Dios.
me vacilé el pastor. No, me vacilé el diácono. Si el hermano no sabe nada. No, sabe que el pastor ni cuenta se da. Porque sabe el pastor le va a contar al pastor y ahí va a ser, no, hombre, pero, mire, le prometo, al final del culto le echamos un café en el corto y me prometo no contar nada. Lo que yo le voy a decir, porque esto es un peligro. Pero está un ojo y un oído que no lo mire, lo tiene al lado de él. Ahí lo está bien controladito, lo tiene, chiquito. Y está en la iglesia, ¿verdad? Y entonces, hermano, dice, no se engañe, Dios no puede ser burlado. Puede burlarse del hombre, puede burlarse de su vecino, puede burlarse de su pareja, puede burlarse de su amigo, de cualquiera, pero no trate de burlar a Dios. Porque jamás Dios será burlado, hermano. Entonces, vemos aquí nosotros, pues, todo lo que el hombre sembrar, eso también va a cegar. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cegar. Ahora, encontramos nosotros un personaje en la Biblia muy importante, y este es el rey David. ¿Cuándo conocemos al rey David? El rey David, se le conoce al rey David, bueno, los escritores, los historiadores, los lectores que escudriñan historia y tantas cosas, han dicho, y es una de las verdades, David es el pecador más grande del Antiguo Testamento. Oiga esto, el pecador, han habido más pecadores, ¿no? Pero David es uno de los pecadores más grandes del Antiguo Testamento. ¿Sabe por qué? Porque David quebrantó 3 mandamientos al mismo tiempo. Él quebró 3 mandamientos. En la ley estaba, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no adulterarás, no matarás. Y él cometió esas cosas. Entonces, hermano, vemos de que este rey David es bien conocido en la palabra de Dios. David fue un buen rey. David fue un excelente rey. Llegó a ser como el corazón de Dios. Oiga, es tremendo, ¿no? No hubo rey como David. Una de las cosas que fue como el corazón de Dios, David conocía cómo llegar a Dios. Vemos nosotros aquí, usted lee en el Salmo 51 y versículo 3, usted ve las expresiones de David, las expresiones que él buscaba a Dios, él oraba, hermano, y él, miren lo que dice, me gusta la expresión de este Salmo 51, 3. Vamos a leerlo. Ya vamos a entrar a lo bueno, mire, a ver, 51, 3, miren lo que dice. Porque yo reconozco mis rebeliones. Ninguno queremos reconocer. Todo el mundo se presenta. No, yo no tengo la culpa. La culpa tiene fulano. Yo soy inocente. Y el hombre siempre se presenta inocente y fuera de juicio. Oiga bien esto. Pero miren David, las palabras de él. Yo le estoy viendo a David, a un personaje muy conocido, un personaje, hermano, que en verdad me llama mucho la atención de ver cómo este hombre entraba al templo y salía y estaba muerto en la iglesia. Y era el rey. Aleluya. Y era el rey, estaba muerto y estaba muerto. Y entraba y salía y estaba muerto. Ya vamos a ver por qué estaba muerto. Ahora, dice aquí, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. El pecado está a cada esquina, está enfrente de nosotros. El que no necesidad de matar, de robar para pecar. Uno peca, hermano, como está usted o yo aquí, en cualquier parte uno peca. Y no crean que es pecado pequeño. La gente dice que es pecado pequeño o pecado de aflicción. No hay pecado de aflicción ni de susto. Todo es pecado. Amén, hermano. Entonces, dijo el rey, mi pecado te declararé. Salmo 32:5. Después que él reconoce, primeramente hay que reconocerla. Si no reconocemos nuestro problema, nunca podemos declararlo. Él dijo reconozco. Yo estoy aquí todavía con la Biblia, hermano.
opinión. Oiga lo que dice David. Él no dice que el vecino reconoce, que mi amigo reconoce. Él está hablando de él. Tenemos que aprender a hablar de nosotros, no de plano. Testifique usted, no lo de otro. Él está hablando de él. Yo lo reconozco. Él no dice, ustedes reconozcan, hombre, ustedes arrepiéntanse. No, no, no. Él está hablando de él. Y eso es lo que Dios ve, que vos tenés que ser honesto y culpable. Somos culpables ante Dios. Aleluya. Dice aquí, y mi pecado está siempre delante de mí, convencido. Ahora, en el capítulo 32 de atrás, capítulo 32 del Salmo, 32, versículo 5. Mi pecado te declararé. Oye, está hablando de tus pecados de él, no los pecados de otro. Porque muchas veces estamos viendo los pecados de otros, no miramos de nosotros, ¿verdad? Es que tú, y yo también, ¿verdad? Porque al predicador que le echan el perro a nosotros, le jodan los perros al otro, pero él no se dio cuenta. Es que ustedes, no, es que nosotros. Aleluya. Amén, hermanos. Nosotros. Es que ustedes son pecadores, no, nosotros somos pecadores. David está hablando de él, hermano. 32:5, ¿no? Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Él sabía que no podía encubrirlo y que nadie puede encubrir la iniquidad delante de Dios. Es algo tremendo, hermano, porque en verdad no se puede. Dije, oiga lo que dijo. Dije, no dice dijimos. Ahí no está metiendo su esposa ni sus hijos, está diciendo él. Y dije, al Señor, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Será que todo está hablando de él? Está hablando de su problema, su compromiso es de él con Dios. Hay que ver a mi esposa si ora, hay que ver a mis hijos si ora. Ya están grandes, ya saben el evangelio. Yo tengo que ver por mí, yo tengo que declarar mi pecado mío, y yo tengo que reconocer que el pecado que hay. Gloria al Señor. Entonces, hermano, dice aquí, dijo el rey, mi pecado te declararé. Y no encubrí mi iniquidad. Cuando hay encubrimiento de pecados, no hay prosperidad espiritual. Gloria a Dios. Proverbios 28:13. Yo que tengo la Biblia, hermanos. Así que para que no me digan que yo aquí predico antojos, que predico cosas que no. Yo tengo aquí la Biblia. Y como tengo la Biblia, y nadie puede poner el dedo a Dios, a su nombre. Esto está bueno, 28:13 de Proverbios. Miren lo que dice 28:13 de Proverbios. Se lo voy a leer. El que encubre sus pecados no prosperará. En la parte más abajo. Más el que los confiesa, como David, ¿verdad? El que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Los confiesa, pero sigue allí, nunca alcanzará misericordia. Dios estaba con David. Dios siempre estuvo con David. David vencía al león. David, hermano, Dios siempre le daba la victoria a David. Venció al gigante Goliat. ¿Sí o no? Él lo venció, pero no fue él, era Jehová que estaba con él. Porque era Dios que estaba con él. No creo que David eso las podía, no, es Dios en David. David nunca estuvo solo, Dios siempre. ¿Por qué? Porque Dios está complacido, hermano, cuando alguien reconoce que ha pecado. David pecaba, todos pecamos, pero él sabía cómo llegar a Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces, hermano, no fue, Dios estaba con David, venció al león, venció al gigante. No fue el hombre quien lo venció, fue Dios quien le dio la victoria. Porque no es con espada, no es con ejército, sino con su espíritu que el hombre vence al mundo y al pecado. Zacarías 4:6. ¿Cómo lo venció David? Lo venció con el espíritu, la palabra, o sea, la autoridad de Dios.
porque el tiempo se va. Pero hermano, se llegó el momento. Aquí está la estrategia. De todo lo que David hizo, mató al gigante, mató al león, Dios le daba la victoria, un reino floreciente, hermano, llegó a ser como el corazón de Dios. Y David es un hombre que es mencionado mucho en la Biblia, escribió 73 salmos. ¿Cuántos salmos son, hermano? 150, ¿verdad? David nomás escribió 73. Los demás lo escribió Coré, Moisés, Zacarías, pero David nomás escribió nomás 73 salmos. Ahora, hermano, lo que dice aquí es, llegó el momento que se oscureció el día de David. Como todo un cristiano, entra a la iglesia, bien floreciente, hermano feliz de la vida, llega a la iglesia con aquel entusiasmo, hermano, pero qué barbaridad, que nadie lo para. Pero el Señor va al baño, lleva la Biblia, va al mono, lleva la Biblia y no la deja, hermano, porque siempre está enamorado de Dios. Igual que David. David, hermano, él llegaba y hablaba con Dios, pero llegó el momento que se le oscureció el día. Como a todo, que le llegue el momento, que le llegue el día malo. Hermano, llegó el momento que los reyes iban a la guerra. Miren cómo son las cosas. Él estaba bien feliz. Pero llegó el momento que tenían que todos a la batalla. Digo, ¿qué preguntaría? ¿Me entiendes, verdad? Que se mueran otros, ¿verdad? Entonces, hermano, y llegó el momento de ir a la guerra. Pero David no fue. Se quedó en la casa. ¿Sabe que tiene un problema? Está mucho en la casa de Algazán. Lo ataca mucho el diablo. En la casa lo ataca mucho el diablo. Perdóname la Verónica, le dije que se iba a quedar en la casa, pero ella vino, ¿no? Mi hermana vino a la iglesia, ¿verdad? El que esté en la casa, solito el diablo se mete. Pero si están bien los hermanos, hay más fuerza, ¿verdad? Lo piensa bastante para entrar. ¿Verdad, el Señor, verdad? Pero David no quiso ir y se quedó en la casa de Algazán. En la terraza, se quedó allí, llegó el momento, ¿verdad? ¿Por qué no se fue también él? ¿Verdad? Pero no que se quedó. Él es rey, ¿no? ¿Verdad, el Señor? Y no fue. Y se quedó en la casa. Cuando, hermano, muchas veces nos descuidamos nosotros de no hacer nada. Yo admiro al hermano Fidel, que siempre yo le hablo, yo estoy ocupado, ¿no? Estoy ocupado, fuera del Scarborough, fuera de la casa, fuera, o en el garaje, o en el basement, y yo veo cómo se mueve, ¿verdad? Y yo lo admiro, porque la verdad, la cosa es, hermano, uno es como el vehículo, ¿verdad? Que un carro que no se mueva, las mangueras se tapan, las mangueras explotan, las mangueras, porque si el carro no está en movimiento, es como uno. Hermanos, el que no hace nada, la sangre se atenota. La sangre no corre. Eso que se acuesta, que se levanta a la 1 de la tarde, a las 3 de la tarde, hermano, la sangre está detenida ahí. Sí, hermano. Entonces, este hombre se quedó y no quiso ir. Se quedó en la casa. Y el diablo aprovecha la oportunidad cuando el hombre se queda solo. Allí está el problema. Que dijo el diablo, aquí a me lo agarro facilísimo, ¿verdad? Y entonces se quedó en su casa David y ve una mujer en la terraza y mandó a traerla y vivió con ella y cometió pecado con ella. La consecuencia, amigo, después se dio cuenta que esta mujer estaba embarazada y el esposo de ella estaba en el campo de la guerra. Creo que todos conocen esta historia, para los niños, ¿verdad? La conocen. Y el rey mandó traer, ahí va el primer problema, ahí va el primer pecado, ahí va la mala intención. ¿Saben qué es? La mala intención es pecado, ¿verdad? Viene el rey y mandó traer al esposo, que se llamaba Urias. Lo mandó traer, ¿verdad, el Señor? Para que durmiera con ella, queriéndole tapar el pecado de él. ¿Eso es lo que estaba haciendo? Cuando se dio cuenta que la mujer estaba embarazada, dijo, traigo al esposo de la guerra y que duerma con ella y que, ¿verdad? Y aquí yo me limpio. Eso es lo que el hombre cree. Creen que el hombre que puede facilísimo engañar a Dios,